En este video hablaremos sobre la vida de Anton Chejov. A continuación hablaremos un poco sobre lo que hizo Anton Chejov durante su vida. Él fue un escritor, médico y dramaturgo ruso. Nació en 1860 en Tangarón. Era el tercero de 6 hermanos. En el 79 entró a la Universidad de Moscú para estudiar medicina. Después enfermó de tuberculosis. En el 84, al principio, Chejov se empezó a encaminar por la literatura, más que nada por cuestiones económicas. En el 86 escribió su primer cuento, llamado Cuentos de Melpomene, mejor conocido como Cuentos de varios colores. Chejov, a partir de ese momento, se había convertido ya en un escritor de renombre. En 1889 escribió Una historia aburrida y en el 95 La isla de Sajalín. Después empezó a inclinarse un poco hacia la izquierda, lo que quiere decir que políticamente defendía la igualdad social. A partir de eso empezó a escribir la dramaturgia chejoviana, donde buscaba la verdad oculta. Sus personajes eran comunes con problemas concisos. Contrastaba la utilidad del esfuerzo humano para lograr la felicidad. En el 90 se volvió miembro de la selección de letras de la Academia de la Ciencia, una institución cultural que contribuye a áreas como las humanidades, artes, ciencias naturales, entre otras. En 1901 se casó con Olga Knipe y en 1904 falleció en Baden-Württemberg a los 44 años de edad. Anton Chejov se basaba en las corrientes literarias del realismo y el naturalismo. El realismo es un movimiento literario que aparece en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de las circunstancias sociales de esa época, como la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización y el crecimiento urbano. Esta corriente se basa en el análisis de la realidad, donde se presentan los problemas de la existencia humana. Por otro lado, el naturalismo surge como una derivación del realismo, que tenía como objetivo explicar los comportamientos del ser humano. Novelistas como Anton Chejov trataban de interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen la conducta humana. Anton Chejov escribió 14 obras de teatro, 2 ensayos y más de 250 cuentos y novelas cortas. Entre sus obras notables destacan La gaviota, que se publicó en 1896. En un principio, esta novela tuvo fracaso, pero no fue hasta 1898 que empezó a tener éxito. El jardín de los cerezos en 1904 y Tío Vania en 1898. La familia de Chejov consistía en 6 hermanos. Su padre era director de coro y un cristiano ortodoxo dotado. Su madre era cuentista. Ellos pertenecían a la clase media-baja. La profesión de Chejov desde 1879 al 84 consistía en que dejó la medicina para dedicarse a la literatura. Grigorovich, escritor, y Suvorov, director del periódico Novoe Vremya, lo inspiraron a continuar esto de la literatura. En 1888 disminuye su producción. Él escribió en vez de 100 cuentos al año, escribiendo 10. Llegando a la hambruna en Rusia, de 1892 al 93 escribe Socorro Sanitario. En Melikovo escribe la mayor parte de sus narraciones. La vida personal de Chejov consistía básicamente en que se orientaba hacia la izquierda. Esto generó que se alejara de su amigo conservador. El éxito de la drama de La gaviota fue un gran impacto en su vida personal. Al llegar a sus últimos años, escribió sobre la naturaleza humana y sobre acontecimientos ordinarios profundos en cuentos cortos sobre la sociedad rusa revolucionaria en sus obras. Se concentró básicamente en el estado de ánimo de los personajes, mostrando que podrían ser más importantes que la trama. Las historias de los personajes eran específicas y recreaban la sociedad que existía en estas épocas de Rusia prerevolucionaria. Ahora veremos unos datos curiosos de Chejov. Él era amante de la libertad y de la independencia. Como ya dijimos, eran 6 hermanos en su familia y él era el tercero. Su madre, Yevgenia, era una gran cuentacuentos y les contaba cuentos cuando ellos se movían de lugar en lugar en Rusia.
En un intento de ayudar a su familia, Chekhov empezó a escribir relatos humorísticos cortos y caricaturas de la vida en Rusia, pero bajo un seudónimo, Antosha Chekhov. En 1901 contrajo matrimonio con Olga Leonardovna Knipper, una actriz que había actuado en sus obras. Lamentablemente estuvo 4 años enfermo de tuberculosis. Pasó mucho tiempo en Niza, Francia, y Yalta, Crimea, porque ahí había climas cálidos comparados con los inviernos muy fríos en Rusia. Escribía cartas a su hermana María, o Masha, sobre su estancia en el spa de Badenweiler, quejándose de cómo se vestían las mujeres alemanas. El 15 de julio de 1904 murió y lo trasladaron a Moscú en un tren congelado. Está enterrado junto a su padre. El hecho de que lo hayan trasladado a Moscú en un tren congelado hizo que sus amigos se enojaran. ¿Quieres saber más? Visita estas páginas donde encontrarás información de su vida y un documental.